Hola, soy Escapocón y este es el 10º episodio del desafío de los 12 juegos. Sé que estamos en octubre y lo más lógico es que jugara un juego de terror, pero mis anteriores especiales de Halloween no salieron muy bien, así que ¿por qué no jugar a algo más feliz? Algo que literalmente tiene sonrisa en el título. Smile for Me es una aventura gráfica desarrollada por Limbo Lane, un dúo formado por Day Lane y Yugo Limbo, y fue lanzado en PC en el año 2019, con ports para consolas que salieron un poco después. Antes de empezar a jugarlo, debo avisaros de que este es un juego muy narrativo, así que esta reseña contará con spoilers de todo el juego. Si no os habéis ido para pasaros esta aventura por vuestra cuenta, podemos empezar. El juego comienza con una introducción que parece un capítulo perdido de Barrio Sésamo, y perfectamente podría serlo porque, Dios mío, aquí conocemos al Dr. Habit, el cual nos presenta su gran proyecto, el Hábitat. Este es un sitio que está pensado para que la gente que está triste pueda volver a estar feliz. Lo único que tienen que hacer es esperar al gran evento y todos sus problemas se solucionarán. Y no os preocupéis por los subtítulos, este juego no está mal traducido, es solo que el doctor tiene una forma algo rara de hablar. Tu personaje es un florista que acaba de entrar al Hábitat, y siguiendo una sugerencia por parte de esta niña llamada Nat, decides que vas a hacer feliz a la gente para que ya no tengan que seguir en el Hábitat, esperando a algo que parece que nunca llega y que además suena bastante sospechoso. Y sabía que este juego iba a ser algo especial cuando aprendí que para decir sí y no, en vez de elegir entre dos opciones o pulsar un botón específico, tienes que mover la cámara para asentir o negar con la cabeza. Inmediatamente me acordé de uno de mis juegos favoritos, Chibi Robo, ya que aunque ambos juegos tengan controles increíblemente distintos, la premisa es bastante parecida. Tendrás que explorar el hábitat, conocer a la gente que está ahí, descubrir sus problemas y ayudarles mediante la resolución de distintos puzzles. Una vez te echan una mano, literalmente, podrás coger objetos y guardarlos en tu inventario. Con la rueda del ratón eliges el objeto que quieras usar y haciendo clic lo usas. Y esto es todo en cuestión de controles, además de cerrar el inventario, correr y acelerar los textos. Pero es todo lo que necesitas porque la profundidad de este juego está en los distintos puzzles que debes resolver para poder hacer feliz a la gente. El juego va por un sistema de días, y al despertarte verás un contador de cuánta gente has hecho feliz por ahora. Al principio parecerá que 22 son mucha gente para un lugar tan pequeño, pero eso se debe a que hay ciertos personajes que, al hacer felices, podrán darte acceso a distintas zonas del hábitat, como el ático, el salón o una feria montada por estos bichos de papel que dan mucha grima. Las formas de hacer feliz a la gente varían de personaje a personaje, ya que hay algunos que son más complejos que otros. Con algunos tan solo tendrás que dar X objeto a Y personaje. Sin ir más lejos, Nat, que solo quiere oler una de las flores que tienes en la ventana, o Dallas, un hippie artista que está enamorado de la fotógrafa Murphy y se ha obsesionado con hacer dibujos para ella. Después de convencerle de que esa relación no va a funcionar, principalmente porque ni siquiera sabía el nombre de Murphy hasta que se lo dices tú, empieza a pintar cuadros y debes repartírselos a otras personas del hábitat a los que creas que les va a gustar, demostrando que su arte tiene un público muy amplio. Y también está Rombo, un payaso que está triste porque su novia lo dejó, por lo que debes recuperar su colgante con una foto de ella para que pueda pasar página, aunque no sin antes dejar que Millie le pegue en la cabeza con una pelota de golf, ya que eso es lo que le hace feliz a ella. ¡Ey! No la miréis así, solo tiene 12 años. Pero otras veces hará falta seguir pasos algo más complejos, y es aquí cuando hay que hablar sobre ciertos objetos. Algo que este juego hace muy bien es que prácticamente todos los objetos que no le das a alguien tienen usos muy creativos, y un gran ejemplo de esto es la cámara. La previamente mencionada Murphy te dejará una cámara con la que puedes hacer fotos a la gente, y esta es una mecánica muy explorada en el juego. Antes de empezarlo pensé que esto sería un juego rollo Pokémon Snap de hacer las mejores fotos posibles, o habría una sidequest de hacer fotos a todo, como en Wind Waker o en Beyond Good and Evil. Pero aquí es más bien un objeto de muchos usos. Generalmente harás fotos de una persona para enseñársela a otra persona, pero también hay puzzles que requieren las fotos de formas más creativas, como por ejemplo, hacer una foto del portero del salón, Gillis, para ponerla en una cámara de vigilancia y que pueda irse a la feria, hacerse pasar por otra persona enseñándole una foto tuya a Walus, el conserje que literalmente vive entre las paredes, y más tarde Murphy te dará una cámara con flash, que puede usarse para cargarse el texto del contrato indestructible de Tiff, una cantante que contrató el Dr. Habit que está harta de solo poder cantar canciones sobre dientes.
Y si pensáis que eso es raro, la forma de conseguir esta cámara con flash es curiosa. Murphy, en un ejemplo de ruptura de cuarta pared, se da cuenta de que los habitacianos siempre están mirando hacia el frente, una característica del estilo visual de personajes 2D en un entorno 3D que tiene este juego. Así que quiere sacar una foto de algo jamás visto. Un culo. Tienes que distraerla para que mire por la ventana y sacar una foto del suyo, el cual dice que es el mejor que ha visto nunca. Gente, sed como Murphy y apreciad vuestros propios culos. La cámara no es el único objeto que tiene muchos usos. La pala no solamente te sirve para sacar plantas de la tierra, sino también para desenterrar tesoros que puedes descubrir gracias a este detector de metales que te vende Gary el timador. Las tijeras de podar te permiten romper cadenas, pero también puedes cortar esta tienda de campaña de la feria para hacer una capa para Putunia, la niña que quiere ser una superheroína. Y el megáfono lo usarás para que la gente diga algo que quieres que otra persona escuche, como hacer que Nat admita que en el fondo quiere a su padre, Trensil, que está triste porque su hija cada vez parece más distante, o hacer que Trensil admita que es un vampiro y así lo escuche Trevor, el teorista conspiranoico. Sí, hay un vampiro en el hábitat. Es bastante majo, le gustan las flores y estar a la sombra. Creo que a estas alturas ya os habréis dado cuenta de que el reparto de este juego es bastante peculiar. No solo por sus extraños diseños que no estallan fuera de lugar en un cuadro de Picasso y sus vocecitas raras e incomprensibles, sino también por sus personalidades, los tics raros que tienen algunos al hablar y los problemas que quieren que les soluciones. Muchos además tienen relaciones los unos con los otros, lo cual hace que el hábitat se sienta mucho más conectado. Parsley, por ejemplo, es un abogado que no se lleva bien con su padre Jimothan, pero que aún recuerda bien la comida que solía hacer. No porque estuviera buena, sino porque se veía bonita. Así que tienes que ayudar a Jimothan a preparar un delicioso bistec con una lista de ingredientes que te da. Solo que la carne es una paleta de colores, los champiñones son tornillos y el queso es la propia lista. Pero había momentos del juego que tal vez no eran tan complejos, pero me resultaron divertidos igualmente. La escena que más risas me causó fue la de este tío, Randy. Está triste porque no huele tan bien como un pepinillo, así que se convierte en un pepinillo, la cosa más graciosa del... No puedo. Así que quiere echarse encima un bote de pepinillos, que no puede abrir porque es muy débil. Por lo que golpea a Randy repetidas veces con el bote hasta que se le rompió, cubriéndole de zumo de pepinillo. Esto de por sí es gracioso, pero es que Steam me dio un logro por encontrar una ruta alternativa. Sí, hay una forma distinta y seguramente más lógica de abrir el bote, pero yo no la quiero saber, porque la violencia es siempre la solución. Pero si ni siquiera me gustan los pepinillos. El juego es muy así. Cuando crees que algo es mera decoración, un puzzle posterior lo usará. En el salón hay un tocadiscos donde puedes cambiar la música, y el chiste es que todos los discos son remixes de la misma canción, pero luego más tarde, Walus quiere escuchar su disco favorito, el cual se ha derretido y ya no funciona, por lo que deberás comparar el álbum casi disuelto con los que están en el tocadiscos y ver cuál se parece más. Lo mejor es que aunque hay muchos puzzles que involucran ir de un lado para otro, no resulta muy irritante gracias al botón de correr y a que no hay daño por caída. Es que hasta la hora del día es usada en algunos puzzles. Hay unas flores que tienes que plantar para Trensil que solo crecen a ciertas horas del día. Hay unos pájaros que solo aparecen por la noche cerca del fuego y que tienes que atrapar uno para Borbra, que lo quiere de mascota. Y una de las pruebas de la feria es una vidente que dice que tendrás buena suerte si brilla su bola de cristal, por lo que tienes que hablar con ella cuando la luz del sol le esté dando justo a la bola. Así podrás conseguir un diploma de la fortuna que le regalarás a la triste Lulia, para que pueda recuperar la fe en sí misma. Eso sí, el juego puede que no tenga un límite de días como Pikmin, pero sí tiene un límite de horas por día. Tendrás que estar en tu habitación cuando anochezca, o si no acabarás teniendo que lidiar con tu propia soledad. O si no, al día siguiente te levantarás más tarde y tendrás menos horas que aprovechar. También puedes acabar el día antes yendo a la cama, la cual habla como si fuera un vaquero.
Hay tantísimos puzzles chulos y momentos graciosos que no sería capaz de mencionar todos en este vídeo, sobre todo porque tengo que dejar espacio a los aspectos que no me gustaron tanto. No son cosas muy graves, pero cuando un juego tiene puntos tan altos, las partes más mediocres molestan bastante más. En un juego donde todo está tan bien conectado y donde todas tus acciones tienen consecuencias directas, me resulta extraño que Randy, el tío de los pepinillos, y este pescador llamado Marv, simplemente aparezcan un día así sin más. Antes no estaban, ahora sí. Creo que podrían haberlos integrado un poco mejor. Por otro lado, hay personajes que cambian mucho de actitud una vez son felices, pero sus diálogos hacia ciertos objetos no se actualizan. Ahí está mi padre. Puedo sentir cómo me juzga desde la foto. Vete, papá, dijo Parsley, con una sonrisa en la cara y al lado de su padre con el que ya se había reconciliado. En cuestiones más técnicas, la distribución de la interfaz a veces podía llegar a ser confusa, ya que los objetos aparecen por encima de los diálogos y tapan lo que dicen los personajes. Hay un punto del juego donde aprovechan esto, con una habitaciana llamada Questionette que habla de forma muy extraña, y debes usar un trozo de papel para convertir sus sinsentidos en frases coherentes. Pero fuera de eso, esta decisión de diseño me resultó algo incómoda, pero la parte que menos me gustó fue uno de los últimos puzzles del juego. Este tipo, Kamal, tiene acceso a la oficina del Dr. Habit, pero no quiere hablarte porque su aliento huele muy mal. Así que debes buscar un cepillo de dientes que encuentras golpeando a uno de los miles de pósters del hábitat con un guante de boxeo. Hasta entonces, el guante de boxeo lo habías usado para ablandar la carne del plato de Jimothan, jugar a un guacamole totalmente opcional donde te regalan una bocina si ganas, y literalmente golpear a todos los habitacianos para agradar a Tim Tam. De hecho, pensé que para este puzzle necesitaría la ayuda de Gerafina, una profesora borracha que ha perdido sus gafas y te dará un beso, literalmente, si las recuperas. Teoricé que a lo mejor si besaba a Kamal le haría entender que no me importa su mal aliento, pero este beso no es más que un objeto que puedes dar a cualquiera de los personajes para que reaccione acordemente. La mayoría de los rompecabezas de este juego están muy bien planteados y hay suficientes pistas en los diálogos y en el entorno para que puedas sacar la solución, mientras que este puzzle es puro pixel hunting. Pero una vez Kamal nos abre el camino a la oficina del Dr. Habit, empieza el gran evento. A medida que avanzamos en el juego nos damos cuenta de que el Dr. Habit no es alguien muy normal. Trata a sus empleados como rehenes, tiene cámaras por todo el hábitat, Putunia lo llama la amenaza verde, y el motivo por el que tienes que encontrar un cepillo de dientes escondido es porque Habit robó los cepillos de todos los habitacianos para lavarle los dientes a Martha, una dentadura mecánica gigante que trata como si fuera su esposa. Algunas noches hasta veremos más vídeos de Habit con su marioneta, donde cada vez va perdiendo más la cabeza y se enfada con el protagonista porque está haciendo feliz a la gente antes de que sea el día del gran evento. Los vídeos cada vez parecen menos algo de Barrio Sésamo y más algo de una película de Saw. ¿Alguien tiene que amputarse una pierna? Porque si no, no tienes derecho a hacer esa comparación. Y en el día del gran evento, su máscara de bonachón desaparece por completo. Después de explorar un hábitat completamente oscuro y vacío fuera de los bichos estos de papel, llegas a la oficina / clínica dental del Dr. Habit, donde te atrapa y te cuenta su plan. Él piensa que con una sonrisa lo suficientemente grande puede hacer feliz a todo el mundo. Y no está hablando de Martha, porque lo que planea hacer es robar los dientes de todos los habitacianos para así crear la sonrisa más grande del mundo. El florista consigue liberarse y, viendo cómo el Dr. Habit no parece cambiar de parecer, lo empuja fuera de la ventana de su oficina, cayendo encima de Martha y muriendo los dos. Hay casos donde parece que la violencia es siempre la solución. Sí, ahora eres libre, y también lo son los demás, pero los créditos del juego, que muestran a todos viviendo sus vidas llenas de libertad, te enseñan que hay alguien que no pudo tener su final feliz. Si tan solo la vida tuviera un botón de reseteo. How about a kiss for luck? Sí, si llegas a esta parte con un beso de Gerafina, puedes dárselo a Habit. Confuso hacia tal expresión de amor, te deja ir sin que tengas que matarlo.
pero no sin antes acordarse de la última vez que besó a alguien. En su infancia, el Dr. Habit tenía una flor llamada lirio dental, a la que besó para que pudiera crecer, pero acabó deshaciéndose de todas las semillas y no ha vuelto a ver ninguna en años. Si tan solo pudiera volver a verla una vez más. Gracias a las páginas de su diario, descubrimos que el Dr. Habit es como es porque no tuvo la mejor vida. Sus padres abusivos odiaban su fascinación por las flores y le forzaban a ser un dentista como el resto de su familia. Hay hasta una galería de arte en el hábitat que enseña que su padre le atacó por el mero hecho de besar un lirio dental, una planta que tú consigues al principio del juego. Dale un beso, una bebida del salón y lávale los dientes. Y de una forma bastante poética, alegras la vida tanto de la primera como de la última persona gracias a una flor. El Dr. Habit ahora por fin parece haber recapacitado y te pide que una vez salgas del hábitat hagas lo que él siempre quiso hacer pero nunca supo cómo: hacer feliz a la gente. Y por si no había quedado claro que este es el auténtico final del juego, podemos ver a Habit en los créditos, feliz como todos los demás. Ah, sí, ¿sabéis que podéis llegar a esta parte final antes de hacer feliz a todo el mundo? Y si hacéis eso, en el día del gran evento... Jamás pensé que volvería a analizar un juego de Madoka Mágica, o que al final esto se acabaría convirtiendo en una reseña de Halloween. Smile for Me es un juego que me ha encantado. Los puzzles son increíblemente creativos y variados, los personajes son muy carismáticos, la ambientación es surrealista pero acogedora, me hizo reír muchas veces y la trama es preciosa. Siento que no le he podido hacer justicia y que no he mencionado todos los detallitos, así que por favor, jugad a esta maravilla de juego, es altamente recomendable. Y cuando os lo paséis, id a la página web para ver el epílogo. No solo nos da un poco más de información acerca de qué fue de cada personaje, sino que además es una carta de amor hacia los fans del juego. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Esta frase tonta fue grabada en el episodio de Preach. Esperemos que Escapocón se acuerde de ponerla en algún otro. ¿Sabéis que se estrena mi 10ª entrega? No creo que sea muy buena, pero la verdad es que tiene algo de gracia porque no he visto ninguna, así que es como un recordatorio de que tengo que ver mis pelis.